Bienvenidos un día más a Tradición Viva Televisión. Desde luego, qué belleza encierra la palabra cristeros. Hombres en marcha defendiendo los derechos de la ciudad de Dios en contraposición con la ciudad del mundo. Hombres que al grito de Viva Cristo Rey, supieron levantar la única bandera a la que siempre fue fiel la verdadera cristiandad y la verdadera hispanidad, la cruz redentora y salvadora. En las guerras cristeras no se enfrentaron dos bandos, no se enfrentaron dos nuevos mundos, sino que se reprodujo la eterna lucha entre la luz y las tinieblas. Mientras la revolución adoraba a Satán, el pueblo mexicano adoraba al Dios verdadero. Los cristeros en América supieron levantar el pendón que había quedado en los campos de combate tanto en la Francia vendeana como en la España carlista. La última guerra contrarrevolucionaria, en el sentido que la dieron los cristeros, se libró desde luego en territorio español, en la guerra del 36 al 39, en la que se cerró el ciclo de las luchas contrarrevolucionarias, luchando y empeñando el combate contra la revolución, la masonería y el liberalismo, y en donde los mártires españoles supieron rezar la plegaria que enseñaron los cristeros, ese Viva Cristo Rey. Hoy en el siglo XXI vuelven a sonar tambores de guerra, y desde la Argentina, desde México, desde Chile, desde Colombia, desde España y la hispanidad toda, se está reclutando un nuevo ejército digital llamado a librar ese combate. Bien, es necesario conocer la historia de todos aquellos que nos antecedieron en la lucha contrarrevolucionaria. Por eso hoy en Tradición Viva Televisión contamos con el profesor Javier Barricoa, que nos acercará, aunque solo sea someramente, a esa guerra cristera que se desarrolló en una primera fase desde 1926 a 1929, es decir, curiosamente 10 años antes de la Cruzada de Liberación Española, que fue del 36 al 39, pues esa primera guerra cristera del 26 al 29, y que ese rescoldo siguió porque los cristeros siguieron dando la guerra hasta 1939-1940. Pues bueno, Javier, sin más preámbulos, muy bienvenido otra vez a Tradición Viva Televisión. Muchas gracias, don Carlos. Aquí a disponer. Pues, hombre, desde luego cuando hablamos de los cristeros, y aunque últimamente se ha escrito bastante y cada día están más, vamos a decirlo, no sé si más de moda, más en boga o son más conocidos, pero la primera pregunta debería ser, ¿los cristeros un olvido deliberado, la guerra cristera, o simplemente que es un hecho histórico que a lo mejor no merece la pena recordar? No, evidentemente es un olvido fruto de lo que llamaríamos una ingeniería social prematura en el sentido del sistema educativo mexicano, gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, durante más de 50 años, donde a través del sistema educativo se hizo olvidar totalmente la memoria de los cristeros, excepto en aquellos que habían tenido pues ascendientes directos. De hecho, he encontrado yo gente mexicana, se ha preguntado por el tema de los cristeros, y gente que no sabía absolutamente nada, o gente que, pues, al escuchar alguna conferencia mía sobre los cristeros, me decía, yo en los años 80 estuve en México y nunca, vamos, no sabía nada de los cristeros, nadie hablaba de eso. Había pasado, digamos, una especie de losa de silencio absolutamente tremenda, ¿no? Y casi es como pues todos los procesos de beatificación de nuestros mártires en la Cruzada del 36, que también se intentó sobre ellos aplicar la ley del silencio, pues bueno, en un momento determinado, muy recientemente, bueno, en las últimas 2 décadas, la guerra de los cristeros ha empezado a conocerse, han salido películas, y yo creo que tenemos que dar gracias a Internet, porque también ahora es fácil encontrar pues no solamente artículos, sino una infinidad de fotos magníficas, ¿no? de esos hombres que cuando no había Internet prácticamente
pues si a uno le llegaba una publicación de México contrarrevolucionaria y podía encontrar algo y tenía que rascar, ¿no? Pero es evidente que se ha intentado ocultar la historia de los cristeros. Sí, y además, bueno, es verdad que efectivamente Internet ha ayudado muchísimo, sobre todo documentación, textos, aunque es verdad que todavía se tiene que trabajar bastante porque, bueno, libros hay y los hay muy buenos. Bueno, el que inició todo de Jan Meyer, La Cristiada, el tuyo, el padre Olivera Rabasi también tiene, empiezan a editarse y es verdad que se encuentran por Internet, se encuentran por diferentes librerías, sobre todo en librerías mexicanas, algunas memorias de los cristeros. Y bueno, una de esas memorias es el libro Mi contribución a la epopeya cristera de Carlos Blanco Rivera. Bueno, para empezar esta introducción, querría leer un pequeñísimo texto que nos sirva de reflexión para contextualizar un poco qué fueron las luchas cristeras y sobre todo cuál es el espíritu que animó la cristiada. Bueno, pues en este libro leo algo que decía Carlos Blanco Rivera, que fue uno de los generales que luchó en la guerra cristera para definir los cristeros. Dice: afirmo que el movimiento cristero no fue revuelta de bandoleros, como algunos han sostenido, inclusive sacerdotes y seglares católicos, ni tampoco algarada de beatos, sino acción de varones y de muy varones, como llamó Bernal Díaz del Castillo a la conquista de Nueva España. Bien, ¿por qué leo este texto? Vamos a tratar de contextualizar un poco las guerras cristeras. Se habla, fíjate que el texto incluso dice, incluso sacerdotes o seglares católicos. Es cierto que antes de estallar la guerra cristera, incluso durante la guerra cristera, dentro del movimiento cristero hubo un enfrentamiento entre los católicos que podríamos llamar en España, por ejemplo, liberales conservadores y católicos más a marcha martillo, que fueron los que sostuvieron la guerra cristera. Sí, ¿Hubo ese sí. enfrentamiento? Sí, sí, hay muchos paralelismos. Antes incluso ha señalado pues, el movimiento cristero con un paralelismo con el carlismo y curiosamente la persecución religiosa promulgada por el liberalismo en España y en México pues tiene paralelismos significativos. Por ejemplo, en 1833 la constitución que General Santa Anna propone ya es una constitución que es justo cuando empieza la guerra carlista en España, pues es una constitución ya que propone la secularización de México. En 1873-76, coincidiendo con la tercera guerra carlista, también hay la guerra de los religioneros, que se produce cuando el gobierno revolucionario mexicano pretende expulsar a frailes de las misiones y los indios no lo aceptan porque el gobierno quiere sustituir frailes por pastores protestantes, ¿no? Y hay la guerra de los religioneros, que además en esa época se expulsan a los jesuitas de varios estados de México. Y luego, pues, como tú planteabas, pues hay también esa especie de idea de confrontación dentro de los católicos mexicanos que se reproduce en España en la Segunda República entre aquellos católicos tradicionalistas que decían, bueno, hay que tumbar la Segunda República porque es claramente masónica, anticatólica, y se manifiesta claramente esto en las quemas de iglesias, en la expulsión de los jesuitas, y otros católicos encuadrados en la CEDA, que eran como católicos demócratas liberales o católicos liberales, pues creían que se podía evangelizar la Segunda República, cosa que era inútil. Y entonces con los cristeros pasa lo mismo. Hay un sector, sobre todo concentrado en México capital, que son los católicos, digamos, burgueses, católicos conservadores, ante la persecución que plantea Elías Calles de proponer suprimir el culto católico, pues bueno, hacen acciones de boicot económico, acciones, muchas manifestaciones.
pero cuando los cristeros ya justo se decreta el 1 de agosto de 1926 que se ha de suprimir definitivamente el culto católico, prácticamente, menos dos, todos los obispos de México aceptan esta terrible ley, este terrible mandato, se rinden ante el poder revolucionario. Los sacerdotes abandonan prácticamente todas sus parroquias, excepto unos, se calcula unos 100 sacerdotes se mantuvieron en los campos para asistir espiritualmente a los cristeros. Y ahí de repente estos católicos, no serían progresistas, pero sí, digamos, hechos al mundo, a la política, pues intentaron pactos con el Partido Revolucionario en México y opusieron, digamos, pusieron todas las trabas, mejor dicho, para que el movimiento cristero prosperase, porque lo veían como, bueno, como unos campesinos que podían fastidiar ese intento de arreglo entre bueno, pues una élite burguesa mexicana católica muy potente. Hemos de pensar que México tenía mucho músculo católico, no solamente porque en 1914 ya se consagraba México al Sagrado Corazón, sino que esto se ve en 1924, 2 años antes de la Cristiada, hay el Congreso Eucarístico en México y es una explosión de fe impresionante. Pero cuando aparece el movimiento cristero, esta burguesía, este catolicismo, digamos, acomodaticio, pues quiere controlar lo que es la realidad católica de México y por eso quiere manipular y que desaparezcan los cristeros. Sí, bueno, en el espíritu que comentas tú, desde luego hay que citar ese espíritu guadalupano, porque la Virgen de Guadalupe es curioso para la gente, y no solo durante las guerras cristeras, sino prácticamente después, casi hasta la actualidad. Mira que los mandatarios mexicanos han perseguido al catolicismo, pero jamás han podido cargar a la guadalupana, jamás han podido cargar esas centenares de personas todos los años a visitar precisamente a la Virgen de Guadalupe. Claro, has comentado tú antes el paralelismo, y es cierto que existen en algunas cosas entre el movimiento cristero, los bandeanos franceses y desde luego los carlistas españoles. Pero quería ver qué opinas tú. Uno de los mitos revolucionarios famosísimo es la revolución del pueblo, el pueblo en marcha, el pueblo en armas. Sabemos que es un mito porque en la Revolución Francesa el pueblo defendió el régimen monárquico y estuvo en contra precisamente de la Revolución Francesa. En España el pueblo llano estuvo a favor del bando carlista y en contra del bando liberal. El movimiento cristero es un ejemplo más del pueblo en marcha y el pueblo defendiendo sus tradiciones frente a ese liberalismo y en el caso más muy acentuado en México, esa influencia masona que le venía por Estados Unidos, por USA. Es un ejemplo clarísimo del pueblo en marcha defendiendo su fe y su tradición. Sí, de hecho, curiosamente hay entre los escritos de los cristeros, sobre los cristeros, perdón, Jan Meyer, pues, famoso ahora que has mencionado de los cristeros, dice, claro, los pobres se habían quedado prácticamente sin sacerdotes, sin auxilio espiritual, y entonces, pero seguían haciendo sus procesiones y utiliza una expresión muy parecida. Dice, era magnífico ver un pueblo solo, sin sacerdotes, sin obispos, pero en marcha, ¿no? Esta expresión, ¿no? Y entonces es verdad que sí, ese era el pueblo llano, el pueblo sencillo. Es verdad que bueno, había rancheros, de categorías y jerarquías sociales de todo tipo, pero esencialmente podemos decir que ahí se veía el pozo de tantos siglos de obra de España, de evangelización. Hemos de pensar que durante la Guerra de los Cristeros, el ejército, los federales, que se llama el ejército republicano, es un ejército, primero, que están obligados a ir, es un ejército cuyos mandos oficiales
no solamente han sido adiestrados por los norteamericanos y por lo tanto tienen como una especie de idolatría hacia el mundo anglosajón, del cual piensan que ha avanzado mucho porque es protestante y ellos por ser católicos, los mexicanos, pues se han quedado atrasados, ellos mismos se autocreen la leyenda, ¿no? La leyenda negra, pues la oficialidad estaba masonizada claramente y luego esto se ve y se descubre cómo hacían correr entre los soldados pues propaganda anticlerical, propaganda pornográfica, propaganda para, digamos, secularizar y tener a los soldados, digamos, ya bien encaminados a odiar a los cristeros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cómo se ve que claramente es un pueblo contra un ejército, digamos, oficial, un ejército organizado desde un Estado y desde un Estado masónico. Pues porque al principio es evidente que parece que los cristeros no van a ganar, que el movimiento cristero va arrancando poco a poco, tarda meses, prácticamente un año, hasta conseguir una cifra mínima de 20.000 soldados en armas, todos voluntarios, por supuesto, pero cuando ya el movimiento cristero ya se ha asentado y se asienta gracias a la general Gorostieta, que es una figura apasionante, pues los soldados federales quedan recluidos en las poblaciones, no pueden salir al campo, la caballería es imbatible, la caballería cristera, digamos, ese ideal de revolución no está en el pueblo, está en un ejército, insisto, masonizado, en un ejército teledirigido claramente para romper, ¿no? Y entonces siempre nos han colado el mito de Pancho Villa, de Zapata. Zapata, ellos mismos, los cristeros, decían, algunos líderes cristeros, que Zapata, si hubiera vivido, porque lo asesinaron en 1919, si Zapata hubiera vivido, dice, se hubiera sumado seguramente al movimiento de los cristeros. Y aún así, esta gran figura que se ha creado un icono revolucionario de Zapata, en su ejército del sur solo llegó a tener 20.000 soldados. Los cristeros llegaron a levantar en armas 50.000 soldados, más 10.000 de una sección femenina imprescindible para poder conseguir las municiones y poder alimentar el ejército y toda la intendencia de los cristeros. Por lo tanto, solo cuantitativamente fue mucho más importante que las rebeliones de Zapata y de Villa. Sí, además, bueno, volvemos otra vez a la publicidad, a los medios de comunicación o al cine, pues nos han vendido Zapata, Pancho Villa, bueno, incluso actores tan geniales, por otra parte, como Marlon Brando, interpretando a Zapata, y sin embargo los cristeros hasta recientemente no hemos tenido una película que contara esa historia oculta de los cristeros. Claro, visto desde ahora, pues puede sorprender, a lo mejor, y estoy tratando de buscar paralelismos con la situación actual, no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo. Puede sorprender que en 1926 se levantara un ejército de 50.000 personas para luchar contra la revolución. Y quiero buscar paralelismo y encontrar qué pasó antes de 1926. Tuvo importancia toda esa labor que, por ejemplo, la Liga de Defensores de la Libertad Religiosa, otras asociaciones, nuestra unión, como la Unión Católica Mexicana, conocido como la U, los congresos obreros, las jornadas sociales, el Congreso Eucarístico que has hablado antes, ¿eso fue la preparación necesaria para después poderse alzar en 1926? Sí, en cierta medida ese era el músculo social que estaba exhibiendo el catolicismo en un país que hemos de pensar que tiene todo un conjunto de procesos de constituciones, igual que lo tuvimos en España en el siglo XIX, y excepto la primera constitución, que es la de 1814, en la cual se salvaguarda la religión católica como
universal y perenne y verdadera para México. Las demás, a partir, como he dicho antes, de la Constitución de 1833, ya se empezaba a plantear la secularización. La de 1857 de Benito Juárez, indio de origen, pero formado en seminario, en un seminario católico, pero que se convierte a la masonería, se hace masón y se convierte en un presidente que ya persigue a la Iglesia. La Constitución de 1917 es la que en su artículo 130 ya da al Estado, la capacidad de suprimir en su momento el culto católico. Y entonces, bueno, poco antes, en 1914, ya lo he dicho, se produce la consagración del Sagrado Corazón de México, al Sagrado Corazón de México, y ahí es la primera vez que nos consta que se grita Viva Cristo Rey, antes de las Aguas Primas, con lo cual es una cosa pues sorprendente como ya se intuye que esa devoción al Sagrado Corazón algo tiene que ver con la realeza de Cristo, y este grito nadie lo inventa, o sea, es el pueblo mexicano el que lo expresa. Entonces, a partir de ahí, pues esto, las organizaciones, manifestaciones, son muy fuertes, muchas acaban a tiros, acaban con muertos. Recuerda mucho ese ambiente de la Segunda República en España, porque claro, los revolucionarios tampoco se quedaban cortos y también tenían sus organizaciones obreras, había, digamos, un odio a la fe muy, muy profundo. Y en ese sentido, yo creo que también es muy interesante ver cómo los sacerdotes de principios del siglo XX en México, y esto se sabe porque, bueno, se han visto las biografías y los escritos, curiosamente se alimentaban y bebían de pensamiento tradicional carlista o tradicionalista de España. Por ejemplo, Vázquez de Mella aparece en todos lados, incluso hay infinidad de ciudades en México que tienen calles dedicadas a Vázquez de Mella. ¿Por qué? Porque lo leían los sacerdotes, muchos de ellos eran sacerdotes que venían a misionar desde España a México, entonces eran sacerdotes tradicionalistas, y todo ese pensamiento, ese pozo tradicionalista lo van transmitiendo. Incluso el siglo futuro llegaba a México porque llegaba a estos sacerdotes, o sea que todo eso son como piezas de encaje. Pero quizás la organización más interesante a estudiar es la Unión Popular. La Unión Popular es una organización que aparece sobre todo en las zonas de Guadalajara, donde se sitúa entre la Liga de Defensa, la Liga Nacional de Defensa de la Religión, que está, digamos, por la tesis de que, bueno, no hay que levantarse en armas contra el gobierno, es un poder constituido y hay que aceptarlo, incluso aunque pretenda eliminar el culto católico, y los cristeros, que los cristeros es un movimiento absolutamente popular. Y entonces, quien hace de puente, y de hecho que es la organización que contrata al general Gorostieta para poder organizar esos miles y miles de hombres del campo que se han alzado en armas, pero que están perdidos en pequeñas partidas, en pequeños intentos de constituir un ejército, pero que no acaba de cuajar, pues la Unión Popular es una organización muy, muy potente, muy, muy seria, y es la que también organizará las brigadas de Santa Juana de Arco, que son todas esas mujeres que se organizan para apoyar a los cristeros. Y digamos que no es un partido al uso, evidentemente, no es un partido, entre comillas, demócrata cristiano, es un partido profundamente contrarrevolucionario, y yo creo que es como un reflejo un poco de lo que hoy tendríamos como pues en lo que es el carlismo, en el sentido de que no es, el carlismo tampoco es un partido al uso, no es un partido que se resigna ante un poder constituido que ataca a la Iglesia y que busca formas de resistencia frente a la revolución. En sus momentos y cuando hubo las condiciones apropiadas, pues se hizo bajo forma de alzamientos populares armados,
las guerras civiles del 19, se hizo evidentemente en el 36, y bueno, pues el carlismo tiene ese espíritu, ha recogido ese espíritu de lucha, de cruzada, que también tenían los cristeros. Claro, oyéndote hablar y conociendo un poco la historia de la cristiada o de las cristiadas, desde luego de la lucha del pueblo mexicano contra ese proceso revolucionario mexicano, claro, uno percibe desde luego que es un movimiento que estalla ya en 1926, pero que ya se viene larvando, y se viene larvando porque una serie de asociaciones católicas ya empiezan a montar una defensa porque saben un poquitín lo que se le avecina. Y claro, en esa situación incluso, no sé cómo lo ves, podríamos encontrar paralelismos con la situación presente. Y me voy a explicar. Bueno, el porfiriato, Porfirio Díaz, podríamos decir que duró su gobierno hasta 1911, fue una época de calma chicha, había una legislación sumamente restrictiva para las libertades católicas, había una legislación que estaba ahí, pero es verdad que, bueno, no estaba muy activa. Parece que hay parte del sector católico que quería conservar las cosas. Bueno, se vivía en una paz tranquila, pero como dices tú, llega Plutarco Elías Calles y toda esa legislación, bueno, y aparte ese artículo 130 de la Constitución del 17, decide activarlo y se produce, pues eso, el cierre de las iglesias, los mexicanos no pueden recibir la comunión, la persecución ya descarada sin ningún tipo de ocultación a los sacerdotes. Bueno, esa situación no ha sido ese pecado de algunos católicos en no querer ver el peligro inminente y adaptarse a esas circunstancias, no ha sido común no solo en la cristiada, sino incluso en la guerra civil española con algunos partidos políticos que colaboraban un poco con el sistema, incluso salvando las distancias, no podríamos estar viviendo actualmente eso, una parte de la población que parece dormida, como diciendo, dejemos el status quo sin estar viendo lo que se les puede venir encima. ¿No habría ahí un paralelismo absoluto? Sí, convencido de que, bueno, evidentemente la situación de, digamos, entre comillas, de pacificación que estamos viviendo hoy en día, que en época de los previas a la cristiada, ya te digo, en México se sufría violencia, solo porque poco antes de estallar la cristiada, pues un pobre señor en su tienda, en el escaparate, había puesto un cartel de Viva Cristo Rey, entraron dos tíos y lo matan ahí, ¿no? O sea, la situación ahora no es tan violenta, entre otras cosas, porque el Estado tiene un control social poblacional que evidentemente pues ni la gente tiene armas, ni la gente tiene ni siquiera la mentalidad psicológica, digamos, de decir, bueno, yo me puedo resistir al Estado, cosa que sí, por cierto, tienen todavía los norteamericanos que guardan en su psique colectiva, ¿no? De que tiene que tener armas por si acaso el gobierno se convierte en tirano, ¿no? O sea, tanto para el enemigo externo como el interno, ¿no? Pues esto, claro, evidentemente, después de tantos años de Estado liberal, esto lo hemos perdido. Pero en la situación de los partidos políticos es más que evidente y, por desgracia, también en la Iglesia, ¿no? Querer conservar un status quo en un sistema constitucional donde con menos descaro, pero sí sabemos, y nosotros los que hemos vivido y bebido de la tradición y nos han enseñado los mayores, pues ya nos avisaban que la Constitución nuestra del 78, en ella disimuladamente, pues ya estaban contenidas pues todas las acciones o leyes que tarde o temprano serían anticatólicas. Y esto lo hemos visto con el aborto, con el divorcio, cómo se ha manejado la educación. Y entonces lo duro para los católicos aquí y lo duro que fue para los mexicanos de entonces es ver cómo se acepta el status quo, se acepta la situación y no se advierte de los peligros. Esto como lo ven los cristeros en sus carnes. Nosotros lo hemos vivido, pero quizás de otra forma mucho más paulatina, mucho más suave, mucho más sibilina, pero en sus carnes lo vivieron los cristeros porque cuando
la cristiada va avanzando y que empieza con unos pocos cientos de campesinos que se levantan y rancheros, luego ya son varios miles, luego 20.000, como digo. Luego, cuando ya contratan al general Gorostieta, que lo hace la Unión Popular, Gorostieta ya consigue organizar ese ejército de 50.000, pero hemos de pensar que en el 26 el ejército federal cuenta con unos 80.000 soldados, cuenta con lo que se llaman las secciones de los rurales, que es una especie de policía rural que estaba con el gobierno, pero en la medida que van perdiendo batallas, se van pasando a los cristeros, al final los cristeros ya parece que van a entrar en México, ya en la capital. De hecho, imprimen folletos para ya empezar a distribuirlos de que se va a entrar en la capital. Se quedan, hay bueno, una cantidad de miles y miles y miles de deserciones en el ejército federal. Y entonces, justo en ese momento, viene la gran traición, ¿no?, de los cristeros, que sus propios obispos, digamos, muy influidos por Norteamérica, por el embajador norteamericano, por los gobiernos norteamericanos y por los obispos norteamericanos, pues a Pío XI le hacen creer que los cristeros son eso, son unos bandoleros, son unos alteradores del orden, y entonces Roma exige por obediencia que los cristeros depongan las armas justo antes de prácticamente a tener la victoria. Y por eso los católicos estos que están en un buen nivel económico, que querían llegar a un pacto con Elías Calles para decir, bueno, pues nos dejáis unas cuantas iglesias, un culto mínimo para poder, para estar servidos nosotros, pues bueno, consiguen que, digamos, se traicionen a los cristeros. Y a partir de ahí es lo que se llaman los arreglos, traduciríamos como los acuerdos, según los cuales teóricamente se desactiva el artículo 130, pero sigue en la Constitución, no se quita la Constitución. Teóricamente ya va a haber otra Pax Porfiriana, ¿no?, que has referido muy bien, ¿eh? Bueno, son leyes anticonstitucionales, hay antirreligiosas en la Constitución, pero no las aplicamos. Hay una tolerancia, toleramos a la religión católica. Y en los arreglos, pues el pacto es este, volver a un status quo donde, bueno, la religión pueda volver unos cuantos obispos, se dejen unas cuantas iglesias abiertas, un cierto número de sacerdotes, a cambio de que los cristeros entreguen las armas. Y esto es terrible porque por los escritos de los cristeros sabemos que ellos mismos eran conscientes de que una vez que entregaban las armas, primero, no se iban a cumplir los acuerdos, y segundo, digamos, la amnistía que se les había prometido a los cristeros, sabían que no se iba a cumplir y que los iban a matar, ¿no? Y de hecho se contabilizan pues más de 1.500 cristeros que son asesinados después de haber firmado la paz, insisto, con unos acuerdos de amnistía y de protección, pero no, se contratan mercenarios por todo México y van decapitando el movimiento cristero, porque a todos los líderes naturales pues los van en emboscadas o los van a su casa a asesinar. Bueno, una auténtica desgracia que al final provoca la segunda cristiada, otra cristiada. Claro, bueno, sí, los arreglos o los desarreglos, que desde luego ahí está para la historia si fue una traición, si fue un exceso de confianza, si fue un mal asesoramiento de Pío XI, pero bueno, has citado tú otro paralelismo, es el tema de prácticamente la guerra, ya van a entrar los cristeros en la capital. Nos recuerda un poco a lo que pasó en la primera guerra carlista, don Carlos con la expedición real ya prácticamente en la zona de retiro, Zaratiegue viniendo por lo que es actualmente la carretera de Coruña, Las Rozas. Parece que Madrid puede caer en manos de los carlistas
y de repente, sin saber cómo ni por qué, se levanta ese cerco y la guerra cambia, se inclina la balanza. Bueno, parece que estamos otra vez en otro paralelismo histórico. Claro, has hablado tú precisamente de esos arreglos que lo que hacen es, bueno, vale, se permite otra vez dar misa, pero no cambia absolutamente nada. Bueno, vemos que hay muchísimos paralelismos entre los diferentes movimientos contrarrevolucionarios. Bueno, otro que has citado es el general Gorostiza. Pues otra vez los cristeros buscan su líder. Esto nos recuerda un poco más a la Vendée, donde se levantan los campesinos y tienen que buscar a aquellos con conocimientos militares para liderarlos. Pero claro, quería comentar yo otro de los grandes mitos, indirectamente lo has comentado, hay grandes mitos de revolucionarios, de la parte revolucionaria, el pueblo en armas, y hay otro mito que es el feminismo y la obsesión muchas veces del movimiento feminista en ocultar, según ellas, el movimiento feminista dice que se ha ocultado la imagen y el poder y la trascendencia de la mujer a lo largo de la historia. Sin embargo, es curioso que en todos los movimientos contrarrevolucionarios la mujer ha sido una pieza clave en los movimientos revolucionarios, es decir, han sido sujetos activos. En ese sentido, bueno, el feminismo, la mujer en el movimiento cristero, fue tan importante como para que merezca casi un capítulo aparte, precisamente la imagen de la mujer en ese México contrarrevolucionario. Sí, sí, sin lugar a dudas, las mujeres, y de hecho sabemos que un movimiento es popular si participa pues, un porcentaje de mujeres y se comprometen con esa lucha. Es muy importante porque al principio la Gran Cristera no es una gran sublevación como fue el lanzamiento del 18 de julio, sino que son, insisto, son al principio pequeños movimientos que se producen por roces cuando van los funcionarios del gobierno mexicano pues para confirmar que se han cerrado las iglesias, para confirmar que y hacer un censo de iglesias, y entonces las mujeres pues rodean la iglesia para defenderla, los hombres primero no saben cómo reaccionar, sus maridos, y claro, acaban defendiendo a sus mujeres y por lo tanto a la iglesia. Esto es un primer dato que parece que es tonto, pero no, es muy significativo, ¿no? Que al final era como esas mujeres navarras que enviaban a sus hijos al frente y si no, pues no le ponían la cena. O sea, que es evidente que ahí cumplieron un papel muy importante. Pero cuando se fundan las brigadas de Santa Juana de Arco, eso, primero, denota la gran devoción que se expande por toda la cristiandad cuando se canoniza a Santa Juana de Arco, precisamente en 1920, 6 años antes. Por lo tanto, era como un gran referente, ¿no?, de una mujer santa y además que peleaba, o sea, que luchaba, ¿no? Y entonces ellas, las brigadistas, por llamarlas de alguna forma, son las que consiguen algo que claro, que no entendían los generales federales revolucionarios, que era que decían, bueno, los campesinos, bueno, ¿y dónde sacan las municiones? ¿Y cómo se municionan? ¿Y dónde sacan las armas? ¿No? Y entonces ya eran los enlaces en las ciudades o bien se compraba armamento a gentes que trabajaban en las fábricas de armamento en la gran ciudad, sobre todo en México, y bueno, y ese municionamiento, esas municiones se llevaban a los campos, pues como aparece en la película de la Cristiada, pues se cosían en los refajos pues dobles fondos y ellas jugándose el tipo pues cogían el tren y así mujer a mujer pues iban llevando toda la munición que luego necesitarían los cristeros. Hay una cosa que es muy triste, muy, muy dolorosa, que es que las brigadas de Santa Juana de Arco, para proteger, porque hemos de pensar que era un movimiento que tenía que tener un sigilo espectacular, tenía que tener un sistema de protección muy importante, la red que se había construido era tan fuerte
que si caía una célula o caía alguien, pues iban a caer las demás partes de la organización. Con lo cual hacían un juramento de sigilo, de secreto, y esto fue utilizado para convencer, entre otras cosas, para convencer a Pío XI de que los cristeros también eran como unos sectarios que obligaban a las mujeres a hacer juramentos secretos, que venía a ser como una especie de secta, y esto lo utilizaron tanto los obispos como informados por esos católicos de Ciudad de México que odian en el fondo a los cristeros, y eso sirvió para que también, digamos, desde Roma se condenara a hacer este tipo de juramentos de sigilo, se puso en entredicho a las brigadas y hizo mucho daño, pues, también al movimiento cristero. Hombre, desde luego el movimiento cristero merecería muchísimo más reposo porque tiene toda la parte militar del propio conflicto, la parte sociológica de cómo es capaz de montar ese movimiento cristero, la parte política, la parte sociológica. Pero bueno, para concluir, porque a fin de cuentas esto no deja de ser más que una pequeña introducción para que todos nuestros seguidores pues se interesen por un movimiento que, como hemos dicho, puede darnos muchas guías, no solo en comparación con otros movimientos que surgieron, o como la Guerra Civil Española después, sino para encontrar paralelismos con movimientos anteriores y, sobre todo, para darnos esperanza en el sentido, en la situación actual, que siempre es posible mover pieza cuando se quieren defender unos principios y unos valores. Pero bueno, para concluir, de toda la literatura que se ha escrito sobre los cristeros, ¿qué libros recomendarías? Porque, por ejemplo, tu libro de las cristiadas, si se busca como Javier Barricoa, así no aparece. ¿Cómo se puede localizar tu libro y qué otra bibliografía consideras tú que puede ser de interés para un conocimiento un poco más profundo de los cristeros? Sí, bueno, yo cuando escribí La Cristiada, que, bueno, la escribí con seudónimo, entre las cosas porque yo iniciaba mi trabajo en el ámbito universitario de la universidad pública, y ahí, por mucho que digan que es un ámbito de libertad y de tolerancia, es, vamos, todo lo contrario, ¿no? Entonces, publicar un libro apologético de la cristiada era como condenar mi carrera académica en ese momento. Entonces, preferí publicarlo con el seudónimo de Andrés Azcue, y es un libro que se puede encontrar en la librería Balmes de Barcelona, que supongo que en el vídeo podréis poner la referencia luego. El libro pues es este, ¿no? Evidentemente está Jan Meyer, que fue el primer, digamos, historiador que consigue como recopilar, ¿no?, en ese momento muchos datos y de primera mano. Está en la editorial Siglo XXI. Hay otro que es una novela autobiográfica que es, ahora, que me perdonen los oyentes si me equivoco exactamente en el título, que es Galopando, Galopando con mi caballo, un título muy parecido, que es como una novela muy entrañable, muy potente, y bueno, y ahora poco más. Curiosamente ha salido una película ahora, pero no está distribuida a nivel de España, que es Los últimos cristeros, se titula así, Los últimos cristeros, y hace referencia a que después de la Segunda Cristiada hubo todavía varios alzamientos cristeros que duraron hasta 1941. Fíjate que llega la cristiada, se alarga. Y por lo que yo he podido ver y las reseñas y todo esto, es una película muy interesante porque es un poco como el carlismo, ¿no? Como esa de decir, seguimos creyendo, seguimos luchando, seguimos... somos pocos, esto parece que está perdido, pero no se trata ni de ganar ya o perder, se trata de la dignidad de una lucha, de un ideal, ¿no? Y esa película yo creo que si conseguimos que llegue a España,
pues recogerá muy bien esa, digamos, espiritualidad de los cristeros. Bueno, y para concluir y despedirte, también aconsejar a nuestros seguidores, desde luego, muchísimos corridos mexicanos y muchísimas rancheras, que aparte México ha dado muchas cosas, pero desde luego en la música no se entendería la música popular hispana sin México, casi lo invaden todo en cuanto a música popular. Pues eso, busquen corridos y busquen rancheras mexicanas, que aparte de disfrutar de buena música, muchas de ellas es verdad que representan ese espíritu de combate de los cristeros y esa esperanza siempre en morir, pero habiendo muerto en el martirio, haberse ganado el cielo. Pues Javier, muchísimas gracias otro día más por estar en Tradición Viva y muchísimas gracias por esta visión de conjunto un poco de los cristeros y la cristiada. Muchísimas Pues gracias. también muchas gracias a Tradición Viva y a ti personalmente por esa ventana abierta magnífica que es Tradición Viva a tantas realidades que nos quieren ocultar precisamente porque nos harían ver y reflexionar y realmente cambiar de cosmovisión que por desgracia la tiene dominada el liberalismo, ¿no? Pues muchas gracias también por vuestra labor. Pero bueno, seguiremos dando el combate. Pues Exacto. muchísimas gracias. Muchas gracias.